Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero entregar una pequeña enseñanza, un pequeño conocimiento que el Señor nos ha enseñado. Y el Señor ha puesto en mi corazón poder compartir esta pequeña enseñanza. Si esto a usted le edifica y le enseña, bienvenido sea. Amén. Vamos a repasar sobre la palabra que el Señor Jesús nos enseña en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Cuando el Señor Jesús habla sobre cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, debemos preguntarnos cuáles son las palabras que está hablando. El Señor Jesús nos enseña sobre estas palabras. Todas estas palabras que están aquí, que son las enseñanzas que parte de Mateo capítulo 5 sobre el Sermón del Monte, y habla sobre todo esto. Y esto es lo que vamos a repasar ahora. Este tema lo vamos a tocar ahora. ¿Ok? Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Está temblando aquí en Chile, Santiago. Dice la palabra del Señor Jesucristo de esta forma: Dios Todopoderoso es el que tiene resguardado a sus hijos. Así es que vamos a seguir con esta enseñanza. El Señor Jesucristo, que ha puesto en mi corazón enseñar lo siguiente sobre el libro de San Mateo, capítulo 5, del versículo 7 en adelante. Habla sobre las bienaventuranzas. Y la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son los obedientes. Bienaventurados los obedientes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Los que sufren. La palabra de Dios dice que el amor es sufrido. Por tanto, aquellos que sufren, ¿verdad?, recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? La palabra de Dios habla que los mansos somos los dóciles. El Señor Jesús recuerda lo que dice el Señor Jesucristo: Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso significa dócil. Aprender de mí, que soy manso, que soy dócil y humilde de corazón. ¿Qué significa ser humilde de corazón? Ser obediente. ¿Y para qué hay que ser manso y humilde? Para hallar descanso para vuestras almas, dice el Señor Jesús. ¿Y a quién tenemos que serle mansos y humildes de corazón? Al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Solamente un pequeño ejemplo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo iba entrando arriba de un burrito a Jerusalén? Bueno, lo que nos enseña el Señor Jesús, que nosotros debemos ser ese burrito, ser mansito, ¿verdad? Y ser obediente. Para donde el Señor nos quiera dirigir, para allá nosotros vamos. Eso es el Señor. El Señor es quien nos guía. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, y nosotros tenemos que ser mansos al Espíritu Santo y obedientes al Espíritu Santo, y hallaremos descanso para nuestras almas. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa esto? Bienaventurados los que desean. Cuando habla de tener hambre y sed de justicia, es el deseo de justicia. Es tener deseo de justicia, de realizar justicia. ¿Verdad?
El Señor Jesús nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que salvar igual que Él. Él es nuestro Salvador. La palabra salvar significa socorrer al prójimo, ¿verdad? Significa ayudar al prójimo, auxiliar al prójimo. Eso significa la palabra salvar. Por tanto, nosotros cuando hacemos justicias, nosotros estamos salvando, estamos socorriendo, estamos ayudando a nuestro prójimo. Por eso el Señor dice que somos bienaventurados aquellos que deseamos justicia, porque seremos saciados. Amén. Después dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra de Dios nos habla en el libro de Santiago 2:13, dice que la misericordia es más que el juicio. La misericordia, al igual que Dios cuando el Señor nos dice, sean misericordiosos como mi Padre que está en los cielos es misericordioso. Nosotros los misericordiosos tenemos la entrada al cielo de forma directa, igual que aquel ladrón. Tenemos una entrada directa al paraíso con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los misericordiosos. La misericordia es más que el juicio. El Señor nos enseña también que nosotros, si somos misericordiosos, no solamente tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. Dice que tenemos que ser misericordiosos con nuestros enemigos. Tenemos que ser misericordiosos inclusive con los animalitos. Tenemos que usar de la misericordia siempre. Ser misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Recuerde que nosotros somos una copia fiel de nuestro Señor Jesucristo y Él nos enseñó a ser misericordioso. Le gritaban, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tenía misericordia. El Señor ayudaba a muchas personas. Le dio alimento a más de 12.000 personas. Es más menos, porque dice la palabra de Dios que primero le dio el alimento a 5.000 y después a 4.000, pero sin contar a mujeres y a niños. Por tanto, es mucho más que a 10.000 personas le dio alimento. Así usted y yo estamos llamados a dar alimento a los que tienen hambre, darle de beber a los que tienen sed. Nosotros estamos llamados a visitar a los encarcelados en sus tribulaciones, ¿verdad? Llevarle una palabra de aliento. También nosotros estamos de alguna forma destinados, porque el Señor nos enseña que también tenemos que visitar a los enfermos, orar por ellos, vestir al desnudo, colocar calzado a aquel que anda pata pelada, compartir nuestras cosas. Eso nos enseña el Señor, a no ser egoístas. El que es egoísta es un avariento, tiene avaricia en su corazón, ama las cosas de este mundo. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que desprendernos de las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos llama que somos bienaventurados los que deseamos justicia, porque seremos saciados. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, que es lo que le está pasando recién. También hablando de la misericordia, dice el Señor Jesús, que nosotros en algún momento de la vida vamos a pasar por malos momentos, por momentos de calamidad, momentos cuando Satanás nos pida para zarandearnos como a trigo, momentos de la enfermedad, ¿verdad? Pero el Señor dice, si nosotros hemos sido misericordiosos con el resto de la gente, ¿verdad? Dice que el Señor va a tener misericordia de nosotros cuando tengamos esas aflicciones, cuando pasemos por tribulaciones. Dios se acordará de nuestras misericordias y será misericordioso con nosotros. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo, todo lo que le hagas a uno de estos pequeñitos, a mí me lo haces. El bien que le hagas a uno de estos pequeñitos, a mí me lo haces, y el Señor te lo volverá a pagar. La limosna que tú le das a esos pequeños, a esos menesterosos, el Señor te la volverá a pagar de alguna u otra forma. Por eso el Señor dice, hagan a los hombres lo que quiera que hagan con ustedes. Cuando habla el mundo, habla que existe una ley universal que es lo que tú haces, eso te se devuelve. Es así, la palabra de Dios nos enseña que los profetas hacían eso. Hacer a los hombres lo que quieran que los hombres hagan por ustedes. Entonces el Señor dice que usemos de misericordia para que aquel día nosotros también alcancemos misericordia. Cuando nosotros necesitemos de misericordia, también podamos obtener esa misericordia. Luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios habla en el libro de Mateo, capítulo 23-26, habla de que nosotros tenemos que preocuparnos de limpiar primero nuestro corazón,
y por fuera automáticamente será limpio también nuestro exterior. Esto lo dice directamente en el libro de Lucas 11:41. Da limosna de lo que tienes y será limpio tu corazón y automáticamente será limpio tu exterior. Amén. Luego dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Los pacificadores somos los intercesores. Hoy en día le llaman intercesores a los que somos pacificadores. Es lo mismo, es un sinónimo. Somos lo mismo, los pacificadores somos los intercesores. Bienaventurados porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios los intercesores. Luego dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dice la palabra de Dios que aquellos que nos persiguen, ¿verdad?, son los pecadores, es el dragón. La palabra de Dios dice, ¿quiénes nos van a hacer la guerra imposible? ¿O quiénes nos van a hacer la guerra? Dice en el libro de en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacerle la guerra a la descendencia de la mujer, aquellos que guardamos los santos mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Gálatas, también habla de que los que nacieron de la carne van a hacerle la guerra y van a perseguir a aquellos que nacimos del Espíritu. Los pecadores son los que nos persiguen a nosotros. Recuerde que la palabra perseguir significa molestar, incomodar, hostigar, hacerle bullying a las personas, ¿verdad? Entonces ellos son los pecadores que nos hacen la vida imposible de alguna forma a nosotros, los cristianos. Eso significa perseguir. Amén. Entonces luego dice, la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollarla por los hombres. De alguna forma lo que nos enseña esto es ser la sal de la tierra. Para los que hemos estudiado la palabra de Dios, la sal de la tierra es cuando nosotros entregamos nuestros testimonios. En el libro de Daniel capítulo 4 versículos 2 y 3 habla de esto, que nosotros debemos testificar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros no damos testimonio, significa que la sal ya no sirve para nada. Amigo, usted tiene que testificar de que Dios está vivo y que Dios ha hecho cosas con usted. Las vivencias que usted ha tenido con Dios, ¿verdad?, usted tiene que darla a conocer. Eso es dar testimonio de que servimos a un Dios que está vivo. Eso es ser la sal de la tierra. Pero si usted no da testimonio a nadie, usted es una sal que no sirve, solamente para echarla al infierno. Eso es lo que nos enseña cuando dice la palabra echarlos fuera. Ser la luz del mundo, ¿qué significa? Ser la luz del mundo significa guardar los 10 mandamientos del amor y hacer justicia, que es ayudar a los demás, ¿verdad? Eso es ser el amor del mundo. Cuando habla de ser la luz del mundo, eso es ser el amor del mundo. Jesús y la ley, cuando la palabra de Dios dice Jesús y la ley, está hablando Jesús y la ley del amor, Jesús y los mandamientos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cualquiera que hace estos mandamientos y más encima los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que quebrante uno de estos pequeñitos y aún así los enseñe, será llamado pequeñito en el reino de los cielos. Pero pregúntese usted, si usted no guarda los mandamientos y tampoco los enseña, la palabra de Dios dice que es un anticristo. Por tanto, tenga cuidado con eso. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas bendiciones, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un abrazo gigante para usted y que Dios tenga misericordia y haga resplandecer su rostro sobre la vida de aquellos que llega a este video. Amén. Y que esto les sirva. Chao, chao. Bendiciones.